Hoy vamos a hablar un tema que nos va a llevar a una comprensión mucho más amplia del amor del Padre. Para todos, no solamente para los buenos, para todos. Para buenos, para malos, para altos, para bajos, para gordos, para flacos, para blancos, para negros, para amarillos. Para todos, el amor del Padre para todos. A toda criatura, Dios ama a todos y a todas. Dios tiene una profunda ternura por aquellas criaturas que fueron creadas y han sido creadas a su imagen y semejanza. Y para poder introducir nuestro tema, necesitamos ir a las Escrituras y ver lo que dice el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 2, el versículo 13 al versículo 17. Es un pasaje muy conocido porque allí Marcos de una forma magistral muestra cómo fue que Mateo el apóstol conoció a Jesús, cómo fue el encuentro de Mateo con Jesús. Hay que tener en cuenta que estaban también en Capernaum, allí en aquella ciudad que hablamos el domingo pasado, que quedaba al lado del mar de Galilea, una gran ciudad, una ciudad populosa, una ciudad importante. Era quizás la ciudad más importante del norte de Israel. En su división, como recordamos, Israel estaba dividida en esos tiempos en tres partes: en la parte norte, que era Galilea; la parte sur, que era Samaria, Samaria; y la parte sur, que era Judea, con su capital, Jerusalén. Pero Jesús estaba ahora en este suceso en Capernaum, allí en este lugar de operaciones donde sanó, como hablamos el domingo pasado, al paralítico. Aquí encontramos a Jesús mirando el lugar de los tributos. Y dice la Escritura en Marcos 12:13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí encontramos esta maravillosa experiencia en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Encuentra a un publicano cobrador de impuestos. Mateo el apóstol no era un personaje que socialmente fuera bueno, o por lo menos con una buena reputación. Los cobradores de impuestos tenían una mala fama en su tiempo. Bueno, a veces en todo tiempo los cobradores de impuestos no son muy amados ni queridos en la sociedad. Sin embargo, en los tiempos de Jesús era peor la situación. ¿Por qué? Porque ellos estaban sirviendo a una potencia extranjera, a un gobierno extranjero, y tenían que cobrar los impuestos de sus propios conciudadanos, de sus propios amigos, de sus propios conocidos, para entregar esos impuestos al gobierno que no era justamente el de ellos mismos. Tenían un doble rechazo, no solamente de su propio pueblo, sino también aún de los romanos en aquellos días, que eran los que controlaban todo el mundo. Eran aborrecidos. Alguien en España jocosamente dijo que eran como un chorizo de cantimpalo. Eran bastante problemáticos, y también cogían de las arcas de los impuestos que ellos mismos cobraban. Y lo tremendo de ellos era que robaban a los romanos, pero también robaban a los de su pueblo. O sea que Mateo, hijo de Alfeo, no era ninguna persona buena, ni una persona honorable, ni una persona justa, ni una persona correcta. Y está allí, y Jesús le dice: sígueme, sígueme, sígueme. Encontró a la persona más complicada, digamos, cara a la sociedad, y sin embargo Jesús le dice: sígueme. Y no solamente se quedó ahí, sino que fue a comer
a su casa, y juntándose a él también otros de su profesión y de su calaña le estaban acompañando en la comida. Para un judío, para una persona del pueblo de Israel, comer era más que sentarse a participar de los alimentos, era tener comunión, y socialmente era muy visto esto cuando uno comía con alguien. Allí catalogaban a las personas porque la comunión era más que conversar o tomar alimentos, era participar de las ideas, era participar de la forma en que pensaban y la forma que creían. Por eso, cuando Jesús está con Mateo comiendo y se juntan los publicanos, fue todo un escándalo. ¿Cómo que el rabino, el maestro, el gran maestro, nuestro Señor Jesucristo, está comiendo con los publicanos y los pecadores? Y Jesús escuchó a los religiosos que se quejaban y que decían, ¿cómo tu maestro come con los pecadores? Y Jesús les dijo, los sanos no necesitan enfermo, son los sanos no necesitan el médico, son los enfermos los que necesitan el médico. Así que he venido para buscar a los pecadores. He venido a buscar lo que se había perdido. He venido a encontrarme con todas las personas que sencillamente reconozcan que necesitan algo más allá de ellos mismos en su propia vida. Y fue interesante. La escritura nos dice más adelante que Mateo fue uno de los amados discípulos de Jesús. Y no solamente fue uno de los amados discípulos de Jesús, sino fue un instrumento para crear, para aglutinar, para recopilar todas las enseñanzas de Jesús, y hoy podemos tener el Evangelio según San Mateo. Una persona que era considerada socialmente pecadora e inaceptable, llegó a convertirse en un instrumento maravilloso en las manos de Dios. Ahora, tenemos que llegar a un momento de hablar acerca de los argumentos que usa la gente para no venir a Jesús. Las personas sencillamente tienen algo que responder y casi siempre no tiene que ver con aceptar el amor y la gracia de Dios. Ahora Efraín nos va a hablar de un argumento que tienen las personas cuando Jesús habla sus vidas o cuando se invita a recibir a Cristo. Sí, pastor. Bueno, hay varios y hay uno que generalmente la gente usa y es que yo no soy religioso, yo no quiero seguir esa religión, ¿no? Confunden a Dios con un sistema religioso. Creo que lo peor que podemos hacer y que también en gran parte el sistema religioso ha hecho daño es meter a Dios en una estructura como religiosa de reglas, de normas, que en vez de acercar a las personas a Él y de facilitarles su acercamiento a Dios, las hacen huir, porque generalmente la gente tiene un concepto de un Dios lejano, rígido, enojado, que no acepta. ¿Cuántos no hemos crecido bajo esos nos y a veces olvidamos los sís, ¿no? Y pues el reino de Dios no es un reino de sistema religioso. De hecho, si nos damos cuenta, el ministerio de Jesús, el 90-95% no tuvo que ver ni con sinagogas ni con templo, tuvo que ver con calles, plazas, casas. O sea, él presentó un evangelio cercano, accesible a las personas, porque su intención era que se acercaran a Dios, ¿no? No que se alejaran de Dios. Entonces creo que ese argumento, pues, ahí está como derribado, porque Dios no es un sistema de prohibiciones, ¿no? Sino más bien es un reino de libertad, de paz, de salvación y de gracia. Perfecto, no es religión. Encontrarnos con Dios no es religión. Encontrarnos con Dios es empezar una relación, una amistad con Dios. También hay otros argumentos y voy a pedir a Zulma que nos hable de ese otro argumento. No tengo tiempo. No tengo tiempo, ¿no? Es un argumento muy común, es un argumento que mucha gente dice. La Biblia, de hecho, habla de un hombre que estaba queriendo celebrar un banquete e invitó muchos, ¿no? Y muchos dicen, no, es que yo tengo que ocuparme de mi trabajo, no, yo tengo que ir a ver
mi parcela, yo tengo que ir a cuidar, me acabo de casar y tengo que ocuparme de esto, ¿no? Otro argumento sería, yo estoy muy joven y a mí eso ahora mismo no me interesa, tengo toda la vida por delante. Y al contrario, ¿no? Pero la realidad es que la vida es un soplo y que si hay algo que en este tiempo hemos podido aprender durante toda esta cuarentena y toda esta crisis de virus que ha habido, es que sí hay cosas que son más importantes que otras, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento que me gustaría dejar en cuanto a no tengo tiempo. Sí, el tiempo lo hacemos cuando nos interesa algo. Realmente, si algo nos llama la atención, siempre buscamos la forma de atenderlo. También hay otro argumento que Melissa nos va a compartir. Sí, el de soy muy malo para ir a Dios. Es que este argumento creo que es un argumento que hemos utilizado todos en algún punto, que no queremos como pues eso, acercarnos porque consideramos que somos demasiado malos para acercarnos a Dios, pero es que al final, o sea, todos lo somos, o sea, todos somos malos, todos hacemos cosas, somos imperfectos y la Biblia constantemente nos está enseñando cómo el Señor escoge a personas imperfectas y Jesús ha muerto en la cruz por todos nosotros, por personas como nosotros. O sea, la iglesia no es un sitio en el que son todos súper buenos y todas personas perfectas, para nada. De hecho, por eso estamos allí. Y pues eso es un argumento que oímos todo el tiempo, que hasta nosotros mismos hemos utilizado y el Señor lo tumba por completo. Claro, es obvio que todos somos pecadores y todos fallamos. Y aún así, lo impresionante, wow, me encanta, aún así Jesús nos ama. Y Jesús quiere que comencemos una vida de amistad con Él, ¿sí? Bueno, tenemos también otro argumento y son aquellas personas que quieren saberlo todo antes de dar cualquier paso, tomar alguna decisión. Yo voy a invitar a Efraín que nos hable del no entiendo. Sí, el no entiendo va más relacionado con el razonamiento también, ¿no? No lo entiendo, no lo comprendo. Pues vivimos en una cultura de mucha razón y aunque en la razón Dios también habla, pero al final de cuentas venir a Jesús es por fe, ¿no? Es creer, tiene que ver con un aspecto de fe y de convicción personal. Entonces el razonamiento nos bloquea muchas veces porque los seres humanos queremos primero ver y su palabra es muy clara. Primero es creer para luego ver. Entonces, ese argumento a veces también complica que la gente pueda acercarse a Dios porque quieren primero ver antes de creer y el reino de Dios pues se recibe, es por fe y para fe, ¿no? Wow, sí, hay cosas que no vemos y sencillamente convivimos con ellas, ¿no? Hasta el mismo aire que respiramos, ¿no? No necesitamos de verlo para tomar otra bocanada de aire o tomar otro respiro. Sencillamente sabemos que está ahí y que está a disposición en el momento en que lo estamos necesitando. Sí, el raciocinio a veces nos aleja más que nos acerca a tener una comunión con Dios. También hay otro argumento en el ambiente cuando hablamos con las personas y el pastor Jaime nos va a hablar de ese otro argumento. Sí, yo creo que hay bastantes personas que dicen, oye, no, mira, si hay un Dios, pues vale, pero yo no hago malo, yo no he hecho, yo soy una buena persona, yo no me meto con nadie, yo no robo, yo no he matado a nadie, o sea, yo realmente soy buena persona, si existe Dios, pues yo creo que me dirá, vale, vale. Pero claro, eso es una cuestión de una percepción un tanto autogratificante que yo creo que casi todos tenemos, diciendo, oye, yo tengo me justifico. Normalmente tenemos una cierta tendencia a justificarnos siempre nosotros, ¿no? Siempre yo soy el bueno de la película. Pero yo me acuerdo de mí mismo hace 40 años, tengo 65 años, pero hace 40 años que estaba en Alemania y yo estaba ahí trabajando.
había sido un buen estudiante y en mi casa había tenido una buena relación y yo en general pasaba por alguien, bueno, está bien y tal. Y yo decía, bueno, pues yo creo que funcionó bien. Pero luego tuve un problema en mi vida y entonces llegué a un momento en que no tenía a quién ir y yo acabé diciendo, Dios, si tú existes, tú me tienes que ayudar. Y hubo una persona ahí que me llegó a Jesús, que me presentó a Jesús y yo después de eso, de entregar mi vida a Jesús, tuve una experiencia con Él y empecé una vida y ya mi referencia, lo que yo quiero decir es mi referencia como persona, esta es que me creía justo, que me creía bastante baja persona, empecé a referirme a Jesús y empecé a ver, dije, wow, empecé a ver muchas cosas en las cuales yo fallé, empezando por un egoísmo fuerte, encubierto ahí, pero que estaba ahí. Entonces, claro, para las personas que nos creemos a lo mejor, yo voy bien, quiere decir que en cada persona tenemos una tendencia, un egoísmo natural muy fuerte, ¿no? O sea, que no seamos tan, no justifiquemos tanto, porque basta con que Dios nos dé un poco de luz y siempre decimos, wow, pues realmente no soy tan bueno, ¿no? Claro, es impresionante. Argumento es, todos lo hacen. Si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Claro. ¿No? Realmente justificamos lo que hacemos mirando a, como decía Don Bueno, ¿no? Si todos lo hacen, yo estoy bien. Pero en realidad dice la Biblia que cada uno tendremos que dar cuenta delante de Dios, ¿no? Y cada uno es responsable de su propia persona. Entonces, no podemos escondernos detrás de esa excusa. Todos Claro, lo hacen. claro, claro. Sí, y llegan a un caso de donde todo lo relativizan, ¿no, Pastor Jaime? Sí. Sí, bueno, eso es otra cuestión muy, muy fuerte en nuestra cultura, ¿no? Es decir, oye, mira, todo el mundo, cada cultura tiene su percepción, todos tenemos nuestra opinión, tú piensas así, pues bien, adelante. Tú piensas otro, pero yo creo que hay un momento en que, aunque es cierto que hay muchas culturas y muchas opiniones y tenemos que respetarnos, pero en algún momento dado tenemos que entender que la relatividad no es algo absoluto. Precisamente eso es una contradicción del relativismo. Hay unos absolutos, hay algunos sí que hay absolutos. Por ejemplo, nuestra misma conciencia nos dicen, oye, mira, ponle como quieres, pero si yo voy y te mato o te da un trastazo, eso ya, así sin razón, eso ya está mal. Entonces, no olvidemos que hay, a pesar de que nuestra percepción, tenemos nuestra perspectiva, sí que puede ser más o menos relativa, pero hay ciertos absolutos y entre ellos hay un Dios que es un juez bueno y que Él ve la película entera, nosotros vemos una parte de la película, pero existe alguien y es Dios que hay una perspectiva absoluta, que tiene y que ante Él vamos a tener que dar cuentas, ¿no? Entonces es bueno observar eso, es bueno que entendamos que sí somos débiles, pero hay un Dios que es justo, que es bueno y que Él va a poner en un momento dado, todo el mundo vamos a tener que estar delante de la verdad absoluta. Entonces vamos a ver. Perfecto, increíble. Oh, sí, es importante que nosotros sepamos que aunque todo el mundo lo haga, aunque todos piensen que es relativo, que es cultural, que es según cada punto de vista, no son suficientes argumentos para no recibir el amor del Padre. O sea, no son suficientes argumentos para no abrir nuestro corazón a Dios. Y hay otro que es muy cotidiano en nuestro siglo y en nuestro tiempo y tiene que ver con la percepción de un Dios personal, de una persona. Melissa, ¿puedes decirnos algo de esto? Sí, sí, o sea, me han dicho varias veces, no una, varias veces, como, bueno, tú lo estás llamando Dios, pero pues para mí es la energía, o bueno, me han llegado a decir hasta pues lo mismo que Alá o lo mismo que cualquier otro Dios, ¿no? Y tenemos que tener claro que para nada queremos en una Trinidad cualquier religión, o sea, cualquier creencia que esté excluyendo a Cristo. Ya, o sea, no hay nada más que hablar. Creemos en una Trinidad, en Dios Padre, en Dios Hijo y en el Espíritu Santo. Y cualquiera que excluya uno de esos tres ya no es lo mismo en lo que nosotros creemos. Si no es por Cristo no podemos llegar al Padre. Y esa es nuestra realidad. Claro, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Otros grandes líderes religiosos en la historia
dijeron claramente, no somos la verdad ni somos el camino. Otros argumentaron otras cosas, pero solo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque no hay un argumento de ese tipo que se consolide frente a la realidad histórica de que Jesús se hace presente en la historia de la humanidad. No solamente lo dicen los evangelios, sino las crónicas históricas de Claudio Josefo, que hace una referencia continua acerca de ese maestro de Galilea en los años 30 que aparece en la historia del pueblo de Israel. Sencillamente nadie puede debatir que Jesús se hizo presente en la historia humana. Dios se hace hombre para que el Dios invisible se haga visible en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, otro de los grandes argumentos para no recibir la gracia de Dios, el amor del Padre, ha tenido que ver con esa expresión famosa, oye, estamos en el siglo XXI. Y parece que el mensaje que quieren dar es que eso es obsoleto, que hablar de Dios es pasado de moda, que no es algo actual, ni algo relevante, ni algo que valga la pena mencionar en este siglo XXI. Quiero decirle a todos los que nos escuchan que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es siempre actual. Él es siempre actual. Es quien ocupó toda la historia del pasado, quien gobierna todo este presente y quien tiene todo el control del futuro. Dios está siempre presente en cualquier ciclo de la historia humana. De modo que cualquier argumento para no recibir a Jesús está totalmente descartado. Quizás las personas más bien rechazan a Jesús porque aman más su pecado, porque aman más sus costumbres, porque aman más sus tinieblas y no quieren venir a la luz. Eso es lo que nos relata la Escritura en Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, que la gente amó más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Sin embargo, la invitación de Jesús que le hizo a Mateo, ven y sígueme, sigue vigente hoy en día para ti que nos estás escuchando. No importa si has pecado, no importa si has fallado, Dios nos recibe como estemos y nos transforma a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es una gran oportunidad de abrazar el amor de Dios en nuestra vida. Y para todos los que ya son de Cristo, hemos de tener en cuenta que a veces nos hemos enfocado tanto en el mundo de los santos, en el mundo de los creyentes, en el mundo de los que ya son salvos, y parece que hemos limitado nuestra vida a ese mundo. Pero tenemos que ir al mundo que fue Jesús, al mundo de los pecadores. Y estaba recordando en el día de ayer un caso particular que me impactó mucho, y que quiero compartir para vosotros y terminar esta reunión. Fue el caso de un pastor en una congregación en Chicago. Este hombre se dio cuenta que en las noticias y por todos los medios de comunicación hablaban del alto incremento de la prostitución en la ciudad de Chicago. Y él dijo a su esposa y a los miembros de su iglesia, no es posible que solamente oremos por ellas. Necesitamos hacer algo por sus vidas. Necesitamos ir a su mundo. Necesitamos alcanzar a esas mujeres para que conozcan una oportunidad nueva y una vida diferente. Y fue con su esposa, llegó al lugar, al templo, a la oficina y le dijo a su secretaria, te pido por favor que me contrate 3 prostitutas por 1 hora y les va a pagar lo que ellas pidan y las mandas a traer. Claro, la secretaria se asombró, pastor, ¿cómo que usted me pide que contrate 3 prostitutas? Dijo, sí. Él estaba ahí con su esposa, las esperaron y llegaron cada una en un coche y se sentaron para ser atendidas. El pastor se acercó a ellas en compañía de su esposa y de la secretaria de la iglesia y comenzó a hablar con ellas. Y les dijo, os he contratado por 1 hora y les voy a pagar lo que sencillamente he arreglado con vosotras. Ahora, por favor, escuchadme.
La historia es que él habló acerca del amor de Dios, cómo Dios les amaba, cómo tiernamente él quería hacer de ellas unas nuevas personas y unas nuevas criaturas y darles una nueva vida. Cuando les invitó a recibir a Cristo, ellas llorando, entregaron su corazón a Jesús y comenzó a partir de ese momento una nueva vida y una nueva oportunidad para ellas. ¿Qué produjo esto? Que él el domingo, con esas 3 mujeres que conocieron a Jesús, habló nuevamente a la gran iglesia y les dijo: necesitamos más que orar, necesitamos hacer algo por estas mujeres que necesitan a Cristo. Se pusieron de acuerdo y en unos meses consiguieron una casa, una finca, para tener un lugar de acogimiento para ellas. Y hoy están llevando a tantas mujeres a los pies de Cristo y a una nueva vida. Y os digo, Jesús está para los buenos, para los medio buenos, pero también para los malos. No importa cuál sea tu vida, no importa en qué prácticas has llegado a caer en tu vida, nuestro Señor Jesucristo, como amó a Mateo, te ama a ti y te recibe a ti. Y mira, Jesús no te señala, sencillamente te recibe, porque a partir de ese momento en que Él te recibe y te toma en sus manos, comienza a ser una vida nueva para ti y un destino y un futuro diferente delante de tus ojos. Abre tu corazón a Jesús, abre tu corazón a Cristo y ora conmigo esta oración. Padre Santo,